Bueno, caen los bonos, sube el interés que tiene que pagar el gobierno peruano justamente por ese compromiso de deuda. Pero ¿qué viene pasando ya en el mercado local con el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio cerró este lunes en 4.06 a nivel interbancario según datos del Banco Central de Reserva. La cotización del dólar retrocedió, sí, pero retrocedió muy poquito, 0,11%. Recordemos que el viernes previo el dólar cerró en 4.07, cuando todavía no teníamos ministro de Economía y Finanzas. Ese viernes por la noche juramenta finalmente Pedro Franque y bueno, estuvimos muy a la expectativa de cómo abrían los mercados, cómo los mercados recibían justamente el nombramiento de Pedro Franque. El precio de la moneda estadounidense aún se encuentra cerca de su nivel máximo histórico, depreciando al sol, pero esta cotización podría retroceder durante la semana. Hay volatilidad todavía. En el mercado paralelo, en las casas de cambio, los cambistas compran el billete verde a 4.03 y lo están vendiendo a 4.07. Los efectos de ese dólar alto lo vamos a explicar más adelante, no se preocupen, pero en este momento vamos a analizar los efectos que está teniendo las designaciones y algunos anuncios que se han hecho desde el gobierno. Estamos ya conectados con Jaime Reuch, vicepresidente senior de Moody's, de la agencia Moody's. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, saludarlo. Hola, Omar. Un gusto estar en el programa y un saludo a tu público. Bueno, Jaime, en principio, lo que hemos leído desde el día viernes son los riesgos que enfrenta la economía peruana ante un cambio de gobierno, designaciones pues que han caído con un baldazo de agua fría, no solo en los actores políticos, sino también en los agentes económicos. ¿Cuáles son los principales riesgos que Moody's ve en este momento para el Perú? Bueno, el mercado está bastante nervioso. Los inversionistas extranjeros están bastante nerviosos por el censo bastante accidentado por medio del gobierno. Falta de nombramiento del ministro de Economía. Disculpa que te corte, Jaime. Me parece que tenemos algunos inconvenientes con la comunicación, a ver si lo podemos resolver para que justamente el análisis de Jaime Reuch sea el más fluido y nos podamos entender y la gente puede entender justamente estos mensajes debido a que hay nerviosismo tanto a nivel local como a nivel externo. ¿Ya lo hemos solucionado, me parece? Jaime, a ver, ahora te escuchamos mejor. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, disculpen, un poco de interferencia. Pero sí, ha sido un comienzo bastante accidentado para este gobierno y eso ha dejado mucho nerviosismo. Los mercados, tanto internacionales como los locales, se han puesto bastante nerviosos y se llevaron un gran susto cuando no se nombró al ministro de Economía. Así es, pero lo que vemos hoy día, Jaime, es que no ha mejorado del todo. ¿Cuánto ha impactado desde tu punto de vista el nombramiento de Pedro Franque? ¿Es suficiente para dar calma? Es un alivio temporal que están recibiendo los mercados, pero igual siguen bastante preocupados por cómo ha respondido el gobierno ante el llamado por una moderación en su agenda de políticas públicas. Y naturalmente esto tiene una incidencia sobre el precio del dólar, tiene una incidencia sobre la inflación que viene un poco más fuerte de lo esperado y efectivamente va a tener un efecto negativo sobre el costo al cual se financia el gobierno. Exactamente, y sobre ese punto quería conversar, Jaime, tú justo el día viernes y hoy también al diario Gestión comentas que la presión de calificación crediticia, ¿no? La calificación que tiene el Perú es en este momento o enfrenta presiones a la baja. ¿Qué implica esto? ¿Qué es la calificación crediticia para que la gente lo entienda y qué implicancias tiene de que un país empiece a perder justamente o a reducir o a ver deteriorada esa calificación? La calificación de riesgo es una opinión que emitimos las calificadoras internacionales sobre todos los países, sobre distintas entidades que emiten deuda. Esto lo que te dice es qué tanto riesgo deben de percibir los mercados, los inversionistas, y cuánto es el costo al que se debe financiar ese gobierno
o entidad, como cualquier banco o empresa, cuando busca financiamiento. Todo gobierno requiere de financiamiento porque la gran mayoría de los gobiernos de todo el mundo corren un déficit fiscal. En otras palabras, los gastos son mayores a los ingresos. Así es. Y si uno tiene una buena calificación de riesgo, entonces accede a financiamiento más barato. De la misma manera como cuando uno va a buscar un crédito, si uno es un buen pagador, si uno tiene un bajo nivel de riesgo, entonces se le va a recompensar con una tasa de interés más baja. Eso también afecta muchos otros tasas de interés, muchos otros costos financieros dentro de la economía. Actualmente, Jaime, la calificación del Perú comparada con otros países de América Latina, ¿no?, similares a nuestra economía, ¿es buena, es mala, es mediocre? Es bastante buena por todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 30 años de construir un ambiente macroeconómico bastante estable, donde hemos tenido estabilidad de precios, donde hemos tenido crecimiento económico, donde hemos tenido crecimiento de la inversión privada y generación de empleo. Es a raíz de eso que el Perú tiene la segunda calificación de riesgo más alta de toda Latinoamérica. Solo Chile lo supera, pero ahora estamos un poco preocupados por ese posicionamiento. El Perú no se está comportando como un país maduro, como un país que entiende que tiene que tener un muy buen manejo macroeconómico y político, debido a estos pronunciamientos y mensajes un poco encontrados y la falta de claridad en las políticas públicas del nuevo gobierno. Y para ser mucho más concretos, ¿no?, ¿qué puede hacer que el Perú pierda esa calificación o vea reducida, deteriorada su calificación? ¿Cuáles son los riesgos más inminentes que ven desde Moody's? Vemos el riesgo de que no haya claridad en la dirección del manejo económico y manejo fiscal, en otras palabras, de las finanzas públicas del gobierno. Vemos un mensaje que no es muy claro en cuanto al manejo del funcionamiento económico del país, y eso es preocupante porque si algo ha caracterizado al Perú de los últimos 20, 25 años es que siempre hay una claridad muy importante y un entendimiento de todos los políticos de que con la parte macroeconómica no se juega. Tenemos deficiencias sociales, tenemos deficiencias políticas y tenemos deficiencias institucionales. Pero si estas empiezan a contaminar el funcionamiento de la economía, el manejo de las finanzas públicas, entonces eso es lo que puede pesar sobre esta calificación de riesgo y puede dejarnos para el ciudadano de a pie en un ambiente operativo, en otras palabras, una economía no tan saludable que también le va a afectar el bolsillo. Exacto, Jaime, y ahí me gustaría que seas lo más, a veces es complejo, pero lo más didáctico posible. Una reducción en la calificación de riesgo de Perú, ojo, no solo por parte de Moody's, sino de las otras calificadoras que existen a nivel internacional como Fitch o Standard & Poor's, una reducción en la calificación. ¿Cómo se traduce finalmente para el ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cómo termina afectando la vida diaria y cotidiana de todos nosotros? Limita las inversiones, tanto extranjeras como domésticas, limita el funcionar del sector privado y limita la creación de empleo. Al haber menos flujos de inversión, al haber menos empleo, el país se vuelve menos atractivo para la inversión, para la actividad económica. Y eso entonces después repercute en salidas de capitales, como las que hemos estado viendo en los últimos días, que han presionado el precio del tipo el tipo de cambio, el precio del dólar con respecto al sol, y esto encarece los precios. Estamos viendo cómo la inflación está reaccionando, en otras palabras, los precios de los alimentos, de todos los insumos que se consumen en el diario, reaccionan ante los movimientos del tipo de cambio, reaccionan ante la falta de inversión, reaccionan cuando se asustan los mercados, porque tienen un efecto muy real en el porvenir económico del país en el mediano plazo. Entonces, es importante que los ciudadanos entiendan que las acciones de un gobierno, tanto políticas como económicas, repercuten y le afectan de manera directa su bolsillo y el funcionamiento de la economía y la salud económica del país. Es decir, un deterioro de calificación implica, pues, en la práctica
valgan verdad, es que nos vean mal, ¿no? Que los inversores nos vean mal, nos vean como un país mucho más riesgoso. Y esto tiene que ver directamente con menos inversión privada, que se traduce en menos empleo, en un tipo de cambio más alto, que se termina traduciendo, como estamos viendo ya, en también un mayor costo de vida para la población. ¿Es así? Tal cual. Lo que ha caracterizado al Perú es que siempre se ha sabido entre la clase política que con el manejo macroeconómico uno no puede jugar ni puede ser dubitativo. Uno tiene que ser muy claro y dar mensajes conciliadores al sector privado para que la actividad económica pueda desenvolverse de manera natural. Hemos visto un cambio enorme en el porvenir del país en los últimos 20, 25 años por ese simple hecho. Las oportunidades que genera, no solo de empleo, sino de negocios para el ciudadano de a pie, son mucho mejores cuando hay un manejo claro y serio de la parte económica y fiscal. Ahora, volver a la participación estatal, o digamos que empresas públicas vayan a competir en el sector privado, como lo ha propuesto el presidente Castillo en su mensaje 28 de julio, con el Banco de la Nación en el sector financiero y con Petroperú en el sector de hidrocarburos, hace, digamos, que haya acreciente ese temor. Sin duda, por el hecho de que sabemos que el Estado es muy mal gestor. O sea, está probado durante muchos años que no solo el Estado peruano, sino en general los estados, pero sobre todo el Estado peruano, es muy mal administrador, porque lo hemos visto sobre todo en la pandemia. El sector salud, que no carecía de recursos, el sector educación, que tampoco carecía de recursos, no se ha desempeñado bien ante situaciones de crisis, situaciones de emergencias, no solo en situaciones de emergencia, sino también incluso cuando la economía iba relativamente bien. Y esto es porque el Estado no tiene la supervisión, los incentivos para dar servicios públicos de calidad. Entonces, es un poco extraño cuando se tiene un planteamiento político de tratar de expandir el rol del Estado, cuando sabemos que el Estado es muy malo en gestar la actividad económica y en dar servicios públicos al país. Lo que se necesita antes de crecer el Estado es una mejor administración del Estado y administración de los recursos que ya se tienen. Así es, así es. Jaime, a ver, entiendo que Moody's, Perú tiene una calificación de A3, digamos, la calificación de Moody's. ¿Ustedes cuándo estarían haciendo la evaluación para ver si mantienen la calificación de Perú o la modifican, entiendo, con mayor riesgo a la baja en este momento? ¿Cuánto van a esperar? ¿Qué van a ver? Es una excelente pregunta, Omar, porque nosotros ya habíamos tomado una acción de calificación justo antes de la segunda vuelta electoral, sí. Por el hecho de que le habíamos cambiado la perspectiva negativa, la perspectiva a la calificación. Antes de cambiar la calificación siempre se avisa, por así decir, hacia dónde puede ir la calificación mediante una perspectiva. Cuando la calificación no va a tender a cambiar, se mantienen estables. Y Perú tuvo una calificación, una perspectiva estable durante los últimos 7 años, donde mantuvo esa calificación de A3, pero ya antes de la segunda vuelta electoral cambiamos esa perspectiva negativa, avisando de que teníamos ciertas preocupaciones sobre el funcionar del Estado y de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al mismo tiempo también teníamos la preocupación sobre la calidad de las políticas públicas, luego de que se diese la segunda vuelta electoral, de que tal vez pudiese haber un deterioro en esa calidad de políticas públicas. Parece que lo estamos viendo, y lo estamos viendo de una manera bastante accidentada y un poco antes de lo esperado. Típicamente un gobierno cuando entra es un poco prudente, trata de buscar consensos. Eso no es lo que hemos visto de este gobierno y eso es un poco preocupante, que a tu pregunta nos dice que tal vez debemos de estar muy vigilantes ante cuáles van a ser los nuevos pronunciamientos económicos del gobierno y tratar de entender hacia dónde van a ir las políticas públicas en los próximos meses. Claro, pero ¿para cuándo donde podríamos programada su revisión? una calificación?
antes de los típicamente 12 a 18 meses que nos gusta esperar después de tomar una acción. Es decir, la revisión sería antes de un año. Sí, cuando uno tiene una perspectiva no estable, en otras palabras, una perspectiva negativa o positiva, en el caso de Perú tenemos una perspectiva negativa, típicamente nos gusta esperar 12 a 18 meses para evaluar cómo van las cosas y ver si es que efectivamente se amerita un cambio de la calificación. En este caso, el nivel de preocupación es bastante elevado y es algo que también debería preocuparle a los ciudadanos por el hecho de que esto puede afectar el desempeño económico a futuro del país, porque se va a perder algo de confianza si es que se degrada la calificación. Tratamos de siempre ser prudentes, observar y siempre darle el beneficio de la duda al Perú, que siempre se lo merece, pero el comienzo ha sido bastante accidentado y preocupante, porque se pueden dar muchos errores de políticas públicas que pueden afectar el funcionario de la economía y eso es preocupante. Entiendo, Jaime, muchísimas gracias. Entonces la revisión va a tener que ser mucho antes de lo que habían previsto. Jaime Reuch, vicepresidente senior de Moody's, la calificadora de riesgo internacional. Muchísimas gracias, Jaime. Son las 4:23. Hacemos una pausa. Venimos con mucho más aquí en Economía para Todos.